Buenas tardes. Hoy empezamos con la clase. Vamos a hacer la segunda parte, que me parece que en la primera hora han hecho ustedes asfixia neonatal o encefalopatía hipóxico-isquémica. Ahora en la segunda hora vamos a hacer lo que es reanimación neonatal, cómo prevenir justamente esta asfixia perinatal. Espero que no sigan estas recomendaciones, no porque no estarían reanimando adecuadamente. Y la clase que les voy a dar hoy día está ya sacada del libro que recién van a empezar a venderlo en julio de este año, ¿no? Que es del manual de la octava edición, que ha salido el 2020, pero que todavía la venta va a estar a partir de julio, como les digo, de este año. Todo esto está en base también a una publicación que ha salido en el Pediatrics, ahora en abril de este año, si mal no recuerdo, y también en abril de este año del Resuscitation, ¿no? Que entonces estamos bastante actualizados. Bueno, primero debemos recordar qué bebés tienen necesidad de reanimación. Se sabe que el 90% de bebés a la hora de nacer hacen una transición normal a la vida extrauterina. No tienen o no requieren casi nada de asistencia para iniciar una respiración espontánea y regular. Entonces nos queda un 10% que va a requerir de alguna asistencia para iniciar esta respiración al nacer. Y de este 10%, solo el 1% va a necesitar de medidas de reanimación avanzadas para poder sobrevivir. Entonces es para este 1% que nos tenemos vamos a dedicar casi una hora de nuestro tiempo hoy día en hablar de lo que es reanimación neonatal. Si nos acordamos de este triángulo invertido, diremos, ¿no? El mayor porcentaje, diremos, de pacientes que tenemos, ¿no? Que no requieren de nada, están acá, ¿no? En la pirámide invertida, la parte más ancha es el bebé que no necesita nada para reanimarse, solamente de una atención inmediata adecuada. De 3 a 5%, ¿no? Requieren asistir con ventilación a presión positiva. Y cada uno de 100 o uno de 200 va a requerir ser intubado. Si hablamos ya de una reanimación avanzada, vamos a ver que esta se va a presentar en menos de 1 por 1000 nacidos vivos. Y el administrar medicamentos va a requerir 1 de cada 12,000 recién nacidos, ¿no? Y si sabemos hacer bien esta parte de acá, que es administrar ventilación a presión positiva, esta parte que es la más de repente complicada en lo que es reanimación, va a ir disminuyendo cada vez más. Entonces, la pregunta que nos iríamos es, ¿por qué los recién nacidos requieren un enfoque de reanimación distinto a los adultos? ¿No? Es totalmente diferente, diríamos. Para esto debemos recordar de que el adulto puede hacer paros cardíacos, ya sean por complicaciones de un traumatismo o por complicaciones de una enfermedad cardíaca ya existente. Esta puede ser causada por arritmias repentinas, ¿no? Por disminución a nivel de la circulación cerebral, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces el adulto lo que más va a requerir es de compresiones cardíacas para mantener esta circulación y probablemente también requiera de desfibrilaciones eléctricas para esta reanimación, mientras que nuestros bebés sabemos que no tienen el corazón dañado, ¿no? La mayoría de nuestros bebés tienen un corazón saludable. Entonces, en la RCP, el problema principal de nuestros bebés va a ser la respiración. Y esta respiración es producto de una alteración o un inadecuado intercambio gaseoso en estos bebés. Este, este problema lo puede presentar el bebé antes o después del parto. Incluso durante todo el trabajo de parto puede tener este problema, a lo cual le podemos llamar de repente, entre comillas, un sufrimiento fetal agudo, ¿no? Y que nuestro bebé ya puede entrar inclusive en apnea secundaria o puede nacer ya con una apnea secundaria con un problema a nivel respiratorio. ¿Qué pasa durante la transición de la respiración fetal a la neonatal? Sabemos que intraútero este bebé tiene sus pulmones llenos de un líquido, ¿no? Los alveolos están colapsados
y están llenos o invadidos, diríamos, del famoso líquido pulmonar fetal. Una vez que nace nuestro bebé, empieza a entrar al aire, el aire empieza a expandirse estos pulmones y así empieza a producirse este intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué cambios hay durante el parto? El bebé empieza a respirar, ¿no? Clampamos el cordón umbilical separando la placenta del bebé. Entonces, el resultado de nuestros bebés es que este bebé va a empezar a utilizar sus pulmones en lugar de la placenta para este intercambio gaseoso. Se va a ir absorbiendo también el líquido pulmonar fetal a nivel de los alvéolos y va a ser reemplazado este líquido por el aire a nivel de estos alvéolos. Entonces el oxígeno pasará a través de los alvéolos hacia los vasos sanguíneos pulmonares y se eliminará el CO2. Además de esto, durante el parto, ¿qué pasa? El aire en los alvéolos hace que los vasos sanguíneos en los pulmones se dilaten. Y una vez que nace el bebé, lo que va a producir es un aumento del flujo sanguíneo pulmonar y se contraerá gradualmente el conducto arterioso. Entonces, esos son los cambios que se pueden producir. Pero, ¿qué pasa si mi bebé no tiene una transición normal? ¿No? Si está de repente con un sufrimiento fetal, algún problema que le impida respirar adecuadamente. Mi bebé puede empezar a hacer esfuerzos respiratorios irregulares o este esfuerzo puede estar ausente, llevando al inicio a taquicardia, posteriormente a bradicardias. Probablemente encontremos un bebé con una disminución a nivel del tono muscular. Si tomamos la oximetría de pulso, la saturación de oxígeno debe estar baja, así como la presión arterial también va a estar baja. Entonces, ¿qué es el diagrama, el famoso diagrama de flujo en el programa de lo que es reanimación neonatal? Ustedes acá ven rombitos que van a indicar, todo rombito lo que indica es una evaluación que yo le hago a mi bebé. Y los rectángulos van a ser las acciones que yo voy a hacer o qué medidas voy a tomar necesarias para reanimar a mi bebé. Y siempre recordemos que empezamos con una evaluación inicial, vemos las vías aéreas, la respiración, la circulación y por último terminaremos en lo que son los fármacos. Para esto, la Academia Americana de Pediatría habla mucho de que debe ser un trabajo en equipo. Una sola persona no puede reanimar. Entonces, como mínimo, tenemos que tener 2 personas que sepan estas famosas habilidades de comportamiento en una reanimación. Debemos conocer dónde vamos a reanimar a nuestro bebé, o sea, el entorno donde vamos a estar, usando la información disponible que tenemos, es decir, una adecuada historia clínica, y por ende, con esta adecuada historia clínica nos anticiparemos y planificaremos esta reanimación. Dentro del equipo de reanimación debe haber un líder, que es el que va a estar guiando y orientando e indicando, dando las indicaciones a cada personal del equipo, ¿no? De acuerdo a los valores, a los labores que tenga que realizar cada persona. La comunicación es lo principal, ya les vuelvo a repetir, en una reanimación cardiopulmonar y esta debe ser eficaz. Obviamente el líder no puede hacer nada, tendrá que delegar esta carga de trabajo en forma óptima, dirigiendo su atención de manera inteligente, usando los recursos disponibles y pidiendo ayuda adicional cuando sea necesario. Evidentemente en todo momento se deberá mantener una conducta profesional. Entonces con todo esto empezamos el diagrama, el inicio, diremos, de esta reanimación. Entonces, primero tendremos que buscar anticiparnos a la reanimación. ¿Cómo? Buscando factores de riesgo. Factores de riesgo sean perinatales, no sean maternos, factores de riesgo intraparto, etcétera, ¿no? Teniendo un personal adecuado y organizado y teniendo los equipos y el instrumental, diremos, necesario para esta reanimación. Ojo, siempre hay que estar preparados para iniciar una reanimación. Incluso en un parto que aparentemente no tiene ningún factor de riesgo, este parto se puede complicar y nuestro bebé pueda requerir reanimación en algún momento. Los factores de riesgo previos al parto, ya
creo que lo estamos hablando desde el inicio de las clases de neonatología, como son los partos prematuros, los partos postérminos, la preeclampsia, eclampsia materna, el oligoamnios, etcétera. Los factores durante el parto también, ¿no? Como es el parto por cesárea de emergencia, un parto, de repente, un parto instrumentado, ¿no? Ya sea con forceps o vacuum, las hemorragias durante el parto, las corioamnionitis, el desprendimiento prematuro de placenta, etcétera, etcétera. ¿Qué preguntas debemos realizarnos antes, todos los que atendemos un recién nacido, diremos? Hay 4 preguntas claves que debemos hacer antes de que se produzca este parto. Esto ha cambiado un poco el manual y les voy a decir en qué ha cambiado también en relación al manual del 2015, el de la 7ª edición. Las preguntas que siempre nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la edad gestacional esperada? Para ver si es un atérmino, un pretérmino o un postérmino el producto que vamos a recibir. La siguiente pregunta es, ¿el líquido amniótico es claro? ¿No? Para ver cómo vamos a actuar con nuestro bebé. ¿Hay algún factor de riesgo adicional? Investigamos los factores de riesgo que ya hablamos hace un ratito. En las guías del 2015, la pregunta no era cuál es el plan de manejo del cordón umbilical, sino decía, ¿se espera más de una gestación? O sea, ¿serán partos múltiples o gestación múltiple? No, ahora ya se está hablando mucho de lo que también hablamos en atención inmediata, de cuál es el plan de manejo de este cordón umbilical, ¿no? Que es bastante importante. Hablábamos de el clampaje oportuno o tardío de este cordón umbilical. ¿Cuánto se puede hacer en la reanimación cardiopulmonar este clampaje? ¿No? Porque hasta hace un tiempo, un bebé nacía deprimido, inmediatamente se cortaba el cordón y se le llevaba a la mesa de reanimación a hacerle toda la reanimación neonatal a estos bebés. Ahora ya tenemos algunos cambios. ¿Qué dice la evidencia en esto del clampaje del cordón umbilical? ¿No? Se habla de que si el recién nacido es prematuro y no requiere reanimación, es decir, nace llorando, se demora normalmente el clampaje del cordón como mínimo 30 segundos. O sea, habla de 30 segundos a más. Igual en el atérmino, que no requiere reanimación, se puede demorar este clampaje del cordón 30 segundos a más. En el Perú demoramos 1 minuto a más, ¿no? Pero si mi recién nacido, y miren, no hay evidencia, mucha evidencia hasta ahora todavía disponible, pero les aseguro que con el tiempo sí va a haber más evidencia sobre esto, que si mi recién nacido es a término y prematuro y requiere de reanimación al nacimiento, ¿ven? No hay evidencia para saber cómo es el clampaje del cordón umbilical hasta ahora. Evidentemente, no se recomienda el ordeño del cordón umbilical en menores de 28 semanas porque aumenta el riesgo de hemorragia intraventricular. La Academia Europea de Reanimación, los europeos de repente ahorita están un poco más avanzados en esto, recomiendan este ordeño del cordón en mayores de 28 semanas, en los cuales requieran de reanimación y para hacerles un pasaje de repente de alguna cantidad pequeña de sangre y no hacer la demora, diremos, del clampaje a los 30 segundos o más. También ya están recomendando la Academia Europea de que se puede reanimar en el vientre materno con cordón intacto, ¿no? Mientras se va reanimando al bebé, hasta que deje de latir ese cordón. Entonces, acá ya hay algunos cambios que estamos viendo en este manual. Para hacer una reanimación seguimos el algoritmo, necesitamos el personal adecuado y organizado. Si la gestante no tiene factores de riesgo, por lo menos debemos tener una persona calificada, que la única responsabilidad y lo único que debe hacer es atender a este bebé, ¿no? Deberá hacer los pasos iniciales, si requiere hacer ventilación a presión positiva y si requiere de más personal, ¿no? Iniciar llamadas de emergencia para asistencia inmediata. Si la gestante tiene factores de riesgo,
Al menos debe haber 2 personas calificadas para atender al recién nacido, cuya única responsabilidad sea atender al recién nacido. Porque probablemente mi bebé requiera de mayores acciones para esta reanimación, como es intubación endotraqueal, compresiones torácicas, accesos vasculares de emergencia, administración de medicamentos, etcétera. Entonces, debemos e insistimos en que debemos tener un equipo de reanimación, el famoso team briefing, ¿no? Que identifiquemos al líder, discutamos los posibles escenarios que se puedan presentar y antes de producirse el parto, asignar roles y responsabilidades a cada persona. Evidentemente, dependiendo del escenario, se podrá requerir 4 o más personas calificadas. Personal adecuado, dijimos, y organizado. Entonces habrá que ver que tengan habilidades conductuales, que se enfoquen en el trabajo en equipo, mediante la anticipación y planificación, usar toda la información disponible y los recursos disponibles, conociendo el entorno e identificando claramente al líder. Para todo ello, necesitamos de tener una lista de verificación estandarizada, no para que cada uno sepa qué hacer y circunscribirse de repente a su lugar. Esta es la famosa lista de verificación llamada también el checklist, ¿no? Donde vamos a ver que estén todos los equipos disponibles a la mano, ¿no? Y siempre hacerse la pregunta, ¿puedo calentar al bebé, despejar las vías aéreas, auscultarlo, ventilarlo, oxigenarlo, intubarlo y medicarlo con mi checklist? Entonces, necesitaré todo el equipo para poder realizar todos estos procedimientos en mi bebé, porque no sabemos cómo va a ir. Dentro de los equipos tenemos, por ejemplo, esta bandeja, ¿no? Donde está nuestra bolsa de reanimación, autoinflable en este caso, mal llamada bambú, sondas de aspiración, nuestro laringoscopio con hojas rectas, ¿no? Tubos de intubación endotraqueal, ¿no? Incluso una máscara laringea, nuestro estetoscopio, máscaras faciales para el bebé para hacer un RCP inmediato con ventilación a presión positiva. Entonces, no olvidémonos de este famoso diagrama de flujo, que principalmente tiene estos 5 bloques, ¿no? Es evaluación inicial al nacimiento y el famoso ABCD de la reanimación, ¿no? El bloque A hablará de la vía aérea, el B de la respiración, el C de la circulación y el D de drogas. Entonces, esta lámina es sumamente importante, jóvenes, que debemos tenerlo presente en toda reanimación, que es donde empezamos con los pasos iniciales de la atención del recién nacido. El 1, que es proporcionar calor, es decir, recibirlo con campos precalentados, ¿no? Secarle primero la cabeza, después vamos a verlo, pero primero es proporcionar calor. Colocar al vientre de la madre en un ambiente que es caliente y con campos precalentados. Después se colocará o se posicionará la cabeza y el cuello, ¿no? La famosa posicionamiento diremos, para que el bebé ventile adecuadamente. Si hay secreciones, habrá que aspirar estas secreciones solamente si fuera necesario. Secarlo, primero la cabeza, después el cuerpo, como hablamos en atención inmediata, y por último, estimular al bebé. Yo estoy haciendo estos pasos iniciales y debo recordar también de que si estoy haciéndolo, pero también debo estar controlando si mi bebé está respirando, cómo está el tono muscular, cómo está la actividad, el color y la temperatura, ¿no? Para ver si requiere de intervenciones adicionales mi bebé. Entonces, continuamos con el famoso diagrama de flujo y nos hacemos las 3 preguntas, ya cuando nace mi bebé. Las 4 preguntas anteriores dijimos que era antes del parto. Ahora las 3 preguntas al nacimiento. ¿Nació a término? ¿Tiene buen tono? ¿Y respira o llora? Ojo, recuerden que los bebés vigorosos no van a requerir de ninguna maniobra de reanimación.
y habrá que completar las 4 secuencias. Los pasos de la estabilización inicial, ver si requiere de ventilación y oxígeno, iniciar compresiones torácicas y administrar medicamentos en caso requiera nuestro bebé. Hablamos de la posición, del posicionamiento, diremos, de nuestro bebé, la famosa posición neutral o neutra, ¿no? Que es la famosa posición de olfateo. Nos podemos ayudar de repente colocándole una almohadita en los hombros para ayudar a colocarlo en esta posición a nuestro bebé. No debe estar muy hiperextendido ni muy hiperflexionado, porque ahí cierra la tráquea y nuestro bebé no puede respirar, ¿no? Si hablamos de la aspiración, estamos viendo todo lo que son pasos iniciales. Primero será la B, después la N. O sea, primero aspiro boca en caso mi bebé requiera ser aspirado y luego aspiraré nariz. Llámese con una sonda de aspiración y con un equipo de aspiración mecánico o con una pera de goma. Igual, primero boca, después nariz. ¿En qué casos debo yo hacer esta aspiración? Si mi bebé no respira, está con jadeo o boqueo, tiene pobre tono y tiene principalmente secreciones que obstruyen esta vía aérea que no le permiten respirar a este bebé. No puede ser sangre, puede ser meconio, ¿no? Etcétera, etcétera, que puede hacer que le obstruya las vías aéreas y no pueda respirar nuestro bebé. Obviamente esto tendré que hacerlo antes de el uso de ventilación a presión positiva. Seguimos los pasos iniciales, ya vimos mantenerlo en caliente, diremos en calor, posicionarlo, eliminar secreciones si fuera necesario, y luego secar a nuestro bebé. Dijimos secarlo con un campo precalentado y si nuestro campo se humedece rápidamente, habrá que descartar y cambiar con un campo precalentado y reemplazarlo, ¿no? El secado no es necesario en los prematuros menores de 32 semanas, ya que a ellos se les coloca en una bolsa de polietileno, en una cobertura de polietileno, que lo que va a hacer es mantenerlos en el calor y no lastimamos la piel también en ese caso a nuestros bebés. Entonces secar a mayores de 32 semanas y estimularlo. No se trata de hacer una estimulación vigorosa, ya que no ayuda la estimulación vigorosa y puede causar daño. Lo que podemos hacer es tincoteos en la planta del pie o un par de frotaciones en la espalda para decirle más o menos, oye, ya, pues despierta y no molestes, ¿no? ¿Y cuál será el factor o el signo que nos va a predecir la respuesta inmediata en nuestros bebés? Es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca entonces es el predictor más importante de la respuesta inmediata en nuestros bebés, que nos va a decir la eficacia de la ventilación, de la respiración que tenga mi bebé. De repente solo estimulando o de repente ya pasando al segundo punto que sería la ventilación a presión positiva. Esta frecuencia cardíaca yo la puedo tomar hasta de 4 formas. Mediante la auscultación con un estetoscopio en el tórax izquierdo. Puedo también palpar el cordón umbilical y sentir el latido del cordón, que es el mismo de la frecuencia cardíaca, mediante un oxímetro de pulso o mediante un EKG de 3 electrodos, que es el que recomienda principalmente la Academia Americana de Pediatría, ¿no? Habrá que contar esta frecuencia en 6 segundos y esta la multiplicaremos por 10. En el examen físico les han dicho bien claro, cuenten la frecuencia cardíaca en 1 minuto, en 60 segundos, pero en una reanimación no podemos esperar 1 minuto para empezar a reanimar o para continuar con la reanimación. Es por eso que para efectos de reanimación cardiopulmonar, la frecuencia cardíaca la estaremos contando en 6 segundos y eso lo multiplicamos por 10. Por decir, yo soy reanimador principal y le digo a mi ayudante, cuéntale la frecuencia cardíaca y me dicen, está en 7. 7 por 10, 70. Sus latidos cardíacos en ese momento estarían en 70. Entonces, con 70 yo tengo que tomar las medidas.
le daré solamente ventilación a presión positiva, tendré que hacer compresiones cardíacas, eso lo vamos a ir viendo. También, si yo estoy auscultándolo, puedo ir marcando con el dedo los latidos cardíacos, puedo estar haciendo esto, ¿no? Y voy contando ahí mis latidos cardíacos, ¿no? De acuerdo a lo que yo estoy escuchando, como para tener la frecuencia cardíaca casi exacta de lo que está presentando mi bebé. Evidentemente ahora los equipos nos ayudan a todo eso. Entonces, estamos acá, ¿no? Lo hemos calentado, hemos hecho los pasos iniciales de la reanimación y nos preguntamos, ¿no? ¿Mi bebé está en apnea o boqueo, o llamado por los norteamericanos el famoso gasping, ¿no? ¿O su frecuencia cardíaca está menor a 100? Si encontramos cualquiera de estas preguntas que esté en apnea mi bebé, que su frecuencia cardíaca esté menor de 100, etcétera, si todo esto es negativo, ¿no? Preguntaremos, ¿respira con dificultad o cianosis persistente? Si es sí la respuesta, ¿no? Posicionaremos al bebé, despejaremos la vía aérea nuevamente y le colocaremos el monitor de oximetría de pulso para ya ir observando al bebé y si requiere oxígeno suplementario de acuerdo al requerimiento de nuestro bebé. Siempre por eso acuérdense de colocar, en caso que mi bebé requiera de algún tipo de reanimación, colocar un oxímetro de pulso para medir la oximetría, la saturación de oxígeno. Fíjense cómo va variando esta saturación. No es que mi bebé nace y empieza a saturar 100%, jóvenes. Mi bebé nace y al minuto, miren, está saturando entre 60 a 65%. A los 5 minutos satura entre 80 y 85%. Recién llega hasta 95% a los 10 minutos. Entonces no nos desesperemos si mi bebé no está saturando adecuadamente al inicio. ¿Cuándo indicamos oxígeno suplementario y cómo administrar este oxígeno suplementario? El oxígeno entonces indicaremos cuando la lectura de nuestra oximetría de pulso esté por debajo de lo que dice acá en el tiempo indicado. Entonces, en este caso vamos a decir, si por decir a los 5 minutos mi bebé está saturando 70% y está respirando, le puedo dar oxígeno. ¿Y qué tipo de oxígeno? El famoso oxígeno a flujo libre. Que miren, consiste en colocar, puede ser una sondita, una canulita por donde va el oxígeno, puede ser mediante la bolsa, el tubo reservorio, diremos, de la bolsa de reanimación, puede ser con una bolsa de anestesia también, ¿no? Que le coloco el oxígeno más o menos a 2 centímetros por encima de la nariz, ¿no? Y con esto le estoy dando oxígeno suplementario a mi bebé. ¿Qué hacer si el bebé respira con dificultad o presenta baja saturación de oxígeno persistente? En esos casos le colocaremos el famoso CPAP nasal, que es ventilación a presión positiva por las vías aéreas, diremos, por la nariz, sin necesidad de intubar a este bebé. Esto nos va a ayudar a hacer que mi bebé respire. Eso sí, necesito que mi bebé tenga un esfuerzo respiratorio, diremos, ¿no? Y que su saturación, si es que está por debajo, mejore con este famoso CPAP nasal. Entonces, después de los pasos iniciales, ¿qué debe hacer si el bebé no respira o su frecuencia cardíaca es menor? Lo que decíamos, está en apnea, boqueo o el gasping que decíamos, o su frecuencia cardíaca es menor. Si estas preguntas, cualquiera de ellas me sale que sí, empiezo la ventilación a presión positiva. ¿Con qué? Con bolsa y máscara. El mal llamado ambú puede ser uno de los instrumentos, como vamos a ver, y colocaremos el monitor de saturación de oxígeno y consideraremos colocar un EKG si tenemos a la mano. Entonces, ¿cuál va a ser la indicación de ventilación a presión positiva? El apnea, boqueo o respiración entrecortada, la frecuencia cardíaca menor de 100 por minuto,
y una oximetría de pulso menor en los de los valores objetivos que hemos indicado en la tablita. ¿Qué dispositivos tenemos disponibles para ofrecer esta ventilación a presión positiva? Les dije, y la que más usamos de repente es esta de acá. La bolsa de reanimación autoinflable. ¿Qué quiere decir? Que si yo presiono, se comprime y bota el aire, y cuando yo suelto, se infla sola esta bolsa, ¿no? Es el mal llamado Ambu, de repente hay diferentes marcas, Ambu es una marca más, ¿no? Que si requerimos de oxígeno, tiene que estar conectada a una fuente de oxígeno. Las bolsas de anestesia que se usan en anestesia también nos sirven para esto, ¿no? Que lo colocamos a la fuente de oxígeno y presionamos en la boquita del bebé para que le dé la cantidad suficiente de oxígeno. Lo nuevo que tenemos son los famosos neopaps o respiradores en pies en T, que ya acá nosotros podemos programar la presión a la cual le vamos a dar, la presión expiratoria al final de la expiración también, ¿no? La presión positiva al final de la expiración lo programamos y solamente le colocamos al bebé. Y el NeoT, que es el mismo NeoPAF, pero son descartables estos equipos, ¿no? De repente en eso se diferencia. ¿Cómo nos preparamos para comenzar una ventilación a presión positiva? Primero, colocar a nuestro famoso bebé en posición de olfateo. Como les dije, podríamos ayudarnos colocándole un rollito sobre los hombros. Escogiendo la máscara adecuada para nuestros bebés, ¿no? Hay de diferentes tamaños y de diferentes formas. Generalmente tenemos las redondas y las medias triangulares, que son las que se llaman anatómicas, que dicen que son las que mejor se pueden acomodar a nuestros bebés, ¿no? Y que debe cubrir nariz, boca y bordeando estos dos. No debe coger ojos, no debe ser muy pequeña, que tenga aberturas hacia la boca, por decir, ¿no? Como en estos casos, o no puede ser tan grande que me cubra también ojos y pueda más bien lastimar al bebé. Wow. ¿Qué técnica utilizaremos para sostener esta máscara facial? Hay diferentes formas de agarrar la máscara, ¿no? Algunas ya está por decir no había en la anterior guía, ahora sí ya están saliendo, ¿no? Pero puede ser por decir con mis dedos en C, yo presiono con el pulgar y el índice la mascarita de mi bebé y con eso le doy la ventilación. Puede ser en forma de araña también, ojo, sin lesionar los ojitos, o puede ser con las dos manos. Dicen que la menos dañina es con dos manos, pero necesitaría de otra persona para que le dé la ventilación. ¿Qué concentración de oxígeno vamos a utilizar para dar esta presión positiva, esta ventilación a presión positiva? La guía no ha cambiado en ese sentido. Se habla de que los recién nacidos a término o los mayores de 35 semanas, estamos hablando de un grupo de pretérminos y el pretérmino tardío, o sea, todo mayor de 35 semanas, debemos empezar a reanimar con un FiO2 ambiental. ¿Qué quiere decir? Con oxígeno al 21%. Nos queda el otro grupo de menores de 35 semanas. En ese grupo sí vamos a tener que utilizar estos blenders, ¿no? Donde lo que se hace es mezclar el aire, ¿no? Tendremos que ajustarlos y darle oxígeno entre 21 y 30%, para mantener que una saturación preductal, que quiere decir colocar el oxímetro de pulso en la manito derecha, ¿no? De los valores que ya hemos estado hablando anteriormente. ¿Con qué frecuencia debo yo dar esta ventilación a presión positiva? Hay un ritmo que debemos cantarlo, debemos decirlo en voz alta, no que se nos escuche, de respira, al decir respira yo presiono la bolsa de ventilación, el ambó. 2, 3, suelto la bolsa. Respira 2, 3, respira 2, 3, respira 2, 3. Para asegurarme que con ese cantito que le estoy haciendo del respira 2, 3, yo le pueda dar a mi bebé 40 a 60 respiraciones por minuto.
Entonces, acordarnos, probablemente lo hagamos cada uno en su grupo en el taller, ¿no? Del respira 2-3. ¿Cuánta presión debo utilizar yo para dar esta respira 2-3? Lo haré con toda mi mano le estaría dando más o menos 40 centímetros de presión, 40 centímetros de agua de presión a mi bebé. La Academia Americana de Pediatría habla de empezar con una presión entre 20 y 25 centímetros de agua. Los europeos son más específicos todavía. Hablan de que a los atérminos les puedo dar hasta 30 centímetros de agua al inicio con un FiO2 de 21%. Mientras que al prematuro le puedo dar hasta 25 centímetros de agua con un FiO2 entre 21 a 30%. En cuanto a la presión positiva al final de la expiración, esta debe ser ajustada, ya sea en el reanimador en PSNT, en el Neopaf, o en nuestros ventiladores, en nuestras bolsas de reanimación que también tienen para programar esto, deben estar a 5 centímetros de agua. Entonces, vamos recordando un poquito todo lo que hemos hecho. Ya le dimos 15 minutos, 15 segundos de PPP. ¿Qué debemos evaluar? La frecuencia cardíaca. Esta frecuencia cardíaca, entonces, la primera evaluación de frecuencia cardíaca, se la vamos a dar después de 15 minutos de ventilación a presión positiva. Y ahí podemos ver diferentes cosas. Si mi frecuencia cardíaca está aumentando, ¿no? Continuaremos dándole ventilación a presión positiva y volveremos a controlar la frecuencia cardíaca pasados otros 15 segundos. Si mi frecuencia cardíaca no está aumentando, pero el pecho sí se está moviendo, avisaremos al reanimador principal. La frecuencia cardíaca no está aumentando, el pecho sí se está moviendo. ¿Qué debemos hacer? Continuar la ventilación que mueve el pecho y reevaluaremos la frecuencia cardíaca 15 segundos después. Pero si la frecuencia cardíaca no está aumentando y el pecho no se mueve, le aviso a mi reanimador y empezamos acá los famosos pasos correctivos de la ventilación, hasta que se mueva este pecho con la ventilación a presión positiva. Y en los pasos correctivos, como vamos a ver luego en el famoso Mr. Sopa, está también lo que es intubación o colocación de máscara laríngea. La segunda evaluación de la frecuencia cardíaca se va a realizar, ¿no?, después de los 30 segundos de ventilación que estamos dándole, insuflando ya al pulmón, que vemos que el pecho se está moviendo. Y vamos a encontrar también otros escenarios. Que mi bebé al menos tenga ya 100 latidos por minuto. Si mi bebé tiene 100 latidos por minuto, yo puedo continuar dando ventilación a presión positiva de 40 a 60 respiraciones por minuto hasta que inicie el esfuerzo respiratorio. Una vez que mi bebé respire espontáneamente, le quito esta ventilación a presión positiva. Si su frecuencia cardíaca está entre 60 y menos de 100, tendremos que reevaluar lo que estamos haciendo y empezaremos con los pasos correctivos de la ventilación, con el Mr. Sopa. Si su frecuencia cardíaca está menos de 60, reevaluamos la ventilación, hacemos los pasos correctivos, introducimos una vía aérea alternativa en caso sea necesario, y si no mejora, empezaremos lo que son las compresiones cardíacas o llamado también masaje cardíaco. El famoso Mr. Sopa de los pasos correctivos de la ventilación, ¿no? El Mr. Sopa que nos lleva desde la M, que es de la máscara, que dice ajústela, ¿no? La R de reubicación de la vía aérea, o sea, posicionar nuevamente la vía aérea, la famosa posición neutral o de olfateo, ¿no? Y probaremos nuevamente con estas dos, ventilación a presión positiva. Cada uno de estos no debe durar más de 5 segundos de estar realizando estos pasos correctivos. Entonces, volvemos a evaluar los movimientos del pecho con estos dos pasos correctivos. Luego tenemos la S de succión,
aspirar si es que hay secreciones, ¿no? Mediante catéter de succión o pera de goma, la O de open, abrir la boca para darle más, y seguiremos evaluando a nuestro bebé. Les digo, cada 5 segundos tenemos que hacer y evaluar si ya se está moviendo ese pecho. Si no se mueve el pecho, aumentaremos la presión, la P de presión, aumente la presión, vamos incrementándolo de 5 a 10 centímetros de agua, llegando máximo hasta un 40 centímetros de agua, y seguiremos reevaluando a nuestro bebé. Si nuestro bebé no mejora con todo esto, consideraremos la vía alternativa. Llámese colocar tubo endotraqueal o máscara laringe a nuestro bebé, y seguiremos reevaluando, y ya no acá tanto el movimiento del pecho, sino ya principalmente los sonidos respiratorios. Si nos acordamos de con qué equipo le hacemos la reanimación, nos estamos recordando la famosa bolsa autoinflable, ¿no? Llamada también mal llamada ambú, ¿no? Cuya ventaja es que se llena espontáneamente después que es comprimida. Entonces, muchas veces no necesitamos de la fuente de oxígeno si reanimamos con oxígeno al 21%. ¿Cuál es la desventaja? Se infla sin que haya colocación hermética. Requiere de una bolsa de reservorio anexo para concentrar el oxígeno. No se puede utilizar esta bolsa para proporcionar el famoso oxígeno a flujo libre del cual hablábamos. Solo se puede proporcionar la presión positiva al final de la expiración, ¿no? Si tiene la válvula para esto. Tampoco sirve para administrar CPAP a nuestros bebés. La bolsa inflada por flujo, o llamada también bolsa de anestesia, tiene la ventaja de que puede suministrarse oxígeno entre el 21 al 100%, midiéndolo acá, ¿no? En el blender diremos. Se puede administrar, en este caso sí, oxígeno a flujo libre, ¿no? Es fácil de usar si está colocada herméticamente, pero tiene que estar, ojo, colocada herméticamente para que esta bolsa se pueda inflar. Si no está colocada herméticamente no se va a inflar la bolsa y no va a dar el oxígeno adecuado, ya que por eso la desventaja es que requiere de cierre hermético estas bolsas. El reanimador empieza en T, que dijimos, el NeoPAF, tiene la ventaja de que tiene un buen control de lo que es la presión inspiratoria y la presión positiva al final de la expiración, porque esta ya la programamos antes de colocar al bebé. Su desventaja principal será que requiere de una fuente de oxígeno, pero creo que ahora este es el aparato y que va a ser el boom con todos los años posteriores, que vamos a usar más este tipo de reanimadores que las bolsas de reanimación autoinflables. Si pasaron 2 minutos que yo estoy dando ventilación a presión positiva, debo colocarle una sondita orogástrica. ¿Para qué? Para descomprimir ese abdomen y haga que los pulmones se puedan expandir tranquilamente. Saben cómo se mide del punto medio de la nariz al trago y del trago al donde termina el apéndice sifoides. Esa es la longitud que se le coloca al bebé, que se le pasa la sonda orogástrica para descomprimir ese estómago. Dentro de los pasos correctivos también hablamos de la intubación endotraqueal. Entonces, si su frecuencia cardíaca es menor a 100 por minuto, ¿no? Verificamos que el pecho se mueva. Si no se mueve este pecho, ya hicimos el Mr. Sopa, llegamos a colocar la vía alterna. En la vía alterna está, una de las formas es la intubación endotraqueal. Esta intubación endotraqueal hay que hacerla, no debe demorarse, dice, más de 30 segundos, ¿no? Porque intubaciones que demoran mucho tiempo, hay estudios que hablan de que pueden producir hemorragias intraventriculares severas, principalmente en nuestros prematuros. Entonces, la duración no debe ser más de 30 segundos, ¿no? El laringoscopio es de acuerdo, la hoja del laringoscopio principalmente, que es recta en el caso de neonatos, ¿no? Hay de 3 números la hoja del laringoscopio, la doble 0, que es para menores de 1000 gramos, la 0 para prematuros y la 1 para términos, ¿no? Con tubos endotraqueales también de acuerdo
al peso de nuestro bebé, como vamos a ver en la siguiente lámina también, ¿no? Entonces, recordemos, la longitud de la tráquea en los atérminos es de 5 a 6 centímetros, en los prematuros es de 3 centímetros, ¿no? Y de acuerdo al peso, nosotros podemos escoger nuestro tamaño, especialmente el diámetro interno de los tubos. Entonces, si mi bebé pesa menos de 2 kilos, por decir, yo le digo a la enfermera, tubo de 2.5. Si pesen más de 3 kilos, le pediré un tubo entre 3.5 a 4, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer para intubar a nuestro bebé? Colocarlo en la famosa posición de olfateo. La mano izquierda, ojo, sea diestra o siniestra, o sea, debo agarrar la hoja del laringoscopio, perdón, el mango del laringoscopio con la mano izquierda, ¿ya? Y el tubo endotraqueal, entonces, con la mano derecha. Mientras se intenta intubar, se puede ir proporcionando oxígeno a flujo libre. Y si tenemos que intubar, no podemos estar haciendo compresiones cardíacas al mismo tiempo, ¿no? Debemos recordar los puntos anatómicos para poder intubar, ¿no? La epiglotis, ¿no? Las cuerdas vocales, que son una V invertida, ¿no? La glotis y el esófago, que está más posterior. No siempre tener presente para no lastimar a nuestros bebés. ¿Con qué profundidad? ¿Hasta dónde colocamos el tubo endotraqueal? Quiere decir esto de la profundidad de la inserción del tubo. Hay dos formas de hacerlas. De repente la más fácil es esta. La Academia Americana dice que cualquiera de las dos son buenas, pero de repente la más fácil es esta, que es peso en kilos, le sumamos 6. Por ejemplo, mi bebé pesa 3 kilos más 6, introduciré 9 centímetros del tubo endotraqueal. O hasta el número 9 del tubo, porque tiene numeración el tubo, mejor dicho. La otra forma es medir la distancia nasotrago, y a esto le agregamos 1. No, pero tendríamos que tener 1 centímetro a la mano en ese momento. ¿Cómo sabemos que un tubo endotraqueal está bien colocado? Preferentemente, si mejora la frecuencia cardíaca en nuestro bebé, quiere decir que le coloqué bien el tubo y le estoy dando una adecuada oxigenación a nuestros bebés. También escucharemos que los ruidos respiratorios son audibles en ambos campos pulmonares, que no apreciemos distensión gástrica, ¿no? Y también nos puede ayudar cuando respira el bebé, se condensa un vapor en las paredes del tubo endotraqueal, que nos puede decir que sí está en aparato respiratorio. Si no podemos, pasaron 30 segundos y hice el intento 3 veces y no puedo intubar, mejor le coloco una máscara laringea. Máscaras laringeas todavía no tenemos en el Perú. Espero que ya lleguen pronto, ¿no? Hay de diferentes tamaños, pero ojo, estas máscaras no sirven para aspirar meconio. No sirven para administrar oxígeno, sí, pero no para aspirar meconio. También se puede colocar estas máscaras laringeas cuando mi bebé nace con malformaciones congénitas que involucren boca y paladar. De repente un Pierre-Robin, un síndrome de Down, o de repente se me ocurre un paladar hendido que no me permita intubar fácilmente. Entonces inicialmente le puedo colocar la máscara laringea para hacer una adecuada reanimación. Estas máscaras se deben usar con bebés que pesen como mínimo 1.500 a 2.000 gramos. Para menores de 1.500 gramos todavía no existen máscaras laringeas adecuadas. ¿Y qué pasa si ya le intubé todo y mi bebé no mejora? Al contrario, mi bebé está empeorando más. Recuerden también esta famosa mnemotecnia del DONE. ¿Estará bien colocado el tubo endotraqueal? De repente está más hacia el lado derecho. No, la profundidad. Le metí mucho más y solamente estoy ventilando el lado derecho. Entonces, en ese caso, ¿qué voy a hacer? Retirar un poco el tubo para que ventile ambos pulmones. De repente el tubo
endotraqueal que le he colocado está obstruido. Lo aspiraré o quitaré el tubo y le colocaré otro si está muy obstruido y no se puede desobstruir este tubo. O de repente mi bebé está haciendo neumotórax, ¿no? Por lo cual hace que no mejore mi bebé. Veré, de repente ese tórax está bombado, ¿no? Tendré que evaluar mejor a mi bebé. O de repente el equipo que estoy utilizando está con falla. De repente la bolsa de reanimación que estoy usando tiene un agujero, un hueco, que no permite una adecuada distensión en mi bebé. Si hablamos de las compresiones torácicas, ¿cuándo le vamos a dar? Ya le di a mi bebé ventilación a presión positiva, cuando su frecuencia cardíaca es menos de 100, ¿no es cierto? Quedamos en eso, BEPP, si frecuencia cardíaca es menor de 100. Pasaron los 30 segundos, hice los pasos correctivos, hice todo, mi bebé no mejora. Muy por el contrario, su frecuencia cardíaca está bajando más, o sea, su frecuencia cardíaca es menos de 100. En este caso, yo ya tengo que empezar a hacer masaje cardíaco. Ojo, para este momento, ya mi bebé ha tenido que estar intubado o ha tenido que tener una máscara laringea, porque ese es el último paso correctivo del Mr. Sopa, diremos. Entonces, si todavía no se hizo la intubación hasta acá, lo primero que debo hacer yo antes de hacer el masaje cardíaco es intubar o colocar máscara laringea a mi bebé. Luego de eso realizaremos compresiones torácicas coordinadas con ventilación a presión positiva. Y sí, a todo bebé que se le hace masaje cardíaco, ya se le debe administrar oxígeno al 100% y en lo posible colocar monitor de EKG en las unidades que haya, porque muchas unidades no contamos todavía con este monitor. ¿Cuál va a ser la técnica del masaje cardíaco? ¿No? La principal y la que más hacemos es la famosa técnica de los pulgares. 2 pulgares para deprimir el esternón, mientras el resto de la mano rodea el cuerpito o sostiene la columna de nuestro bebé. También hay otras técnicas, la preferida diremos es la de los 2 pulgares, pero puede ser la de los 2 dedos con la otra mano comprimiendo la columna vertebral del bebé por atrás. Y ahora se habla también de que se puede doblar el índice y el medio y hacer los masajes para no cansarse mucho, o en esta forma también doblar los 2 pulgares para hacer el masaje a nuestros bebés. ¿Dónde hacemos el masaje cardíaco? Entre el apéndice sifoides, ¿no? Y trazamos una línea imaginaria entre los 2 pezones. Justamente ese es el punto donde hacemos nosotros el masaje cardíaco. ¿Con qué profundidad vamos a hacerlo? Vamos a comprimir 1/3 del diámetro anterosuperior, del diámetro anteroposterior, perdón, del tórax. No, 1/3, no más, porque podemos dañar el hígado, podemos producir fracturas de clavícula. Entonces tengamos cuidado de todo eso. Y recordar siempre, hago el masaje y relajo, o sea, comprimo y relajo, comprimo y relajo. ¿Para qué? Para permitir que ese corazón se vuelva a llenar, porque si no voy a dar un masaje a un corazón vacío, entonces no voy a hacer un adecuado masaje. Y debe ser sin retirar los dedos. Miren, siempre el dedo pegado al pecho, diremos, o al esternón de nuestro bebé, ya que si se retira los dedos del esternón, cada vez que hagamos el masaje, se va a perder tiempo en volver a localizar el lugar del masaje, se va a perder el control de la profundidad del masaje y se puede comprimir en un sitio incorrecto y lesionar el tórax. De repente le producimos lo que les decía, la fractura de clavícula, de costillas. ¿Cómo coordinamos? Ojo, masaje cardíaco nunca se puede hacer sin ventilación a presión positiva. Ambos tienen que ir de la mano. Yo puedo ventilar a mi bebé sin masaje cardíaco, sí, cuando su frecuencia cardíaca es más de 60. Si es menos de 60, ventilaré y haré masaje cardíaco. Dijimos que solamente cuando hay ventilación a presión positiva, hacíamos respira 2-3, respira 2-3, respira 2-3, de tal manera de dar 40-60 respiraciones por minuto.
Cuando yo ya doy masaje cardíaco, en un minuto, miren, tengo que hacer 90 compresiones y 30 ventilaciones. Entonces, el cantito va a ser 1 y 2 y 3 y ventila. El 1 es un masaje, el I relajo el tórax, o sea, 1 masaje y relajo, 2 masaje y relajo, 3 masaje y ventilo. Entonces el cantito es I1, I2, I3 y ventila. I1, I2, I3 y ventila. I1, I2, I3 y ventila. ¿Por qué? Tiene que ser así rápido, no puede ser 1, I2, I3 y ventila, porque no voy a llegar en un minuto a darle 90 masajes cardíacos y 30 respiraciones, ¿no? Ya que todo esto, el 1, y 2, y 3 y ventila, debe ser en 2 segundos. Ya eso se llama un ciclo. Si hablamos de medicamentos, ¿no? El medicamento que más se usa es la famosa adrenalina. ¿Y cuándo se da medicamentos? Cuando ha pasado un minuto de haber hecho ventilación a presión positiva más masaje cardíaco y la frecuencia cardíaca de mi bebé no mejora. Está 60 o menos latidos por minuto. En ese caso tengo que ya pensar en dar adrenalina. Para eso debo ubicar una vía, llámese endovenosa o llámese una intraósea. Entonces, debo establecer antes de colocar la adrenalina un acceso intravenoso. Para eso ya tendré un tercer, cuarto ayudante que me esté haciendo el acceso intravenoso para la reanimación. Necesitamos instrumental para este acceso, ¿no? Y utilizamos la vena umbilical. Recuerden que todo bebé tiene 2 arterias y una vena. Ubicamos la vena, hacemos el corte y por ahí le vamos a introducir el catéter. El otro acceso es el intraóseo, ¿no? El intraóseo que se usa, que se tiene que realizar con agujas especiales intraóseas, ¿no? Y utilizamos localizamos el tercio superior, diremos, de la tibia, y es ahí donde realizamos el acceso intraóseo. Este es el acceso por la vena umbilical, ¿no? Colocamos la sondita a través de la vena. ¿Cuánto le vamos a colocar? La literatura habla de que también es de la misma constante 6 más el peso, o yo voy colocando la sonda abierta hasta donde observo yo que hay retorno venoso. Donde hay un retorno venoso, ahí lo dejo, hay retorno de sangre, ahí lo dejo y ahí está adecuadamente colocado. No puedo introducir más porque puedo irme ya a otros lugares que puedo producir daños a nivel hepático, qué sé yo. ¿Qué cantidad o cómo voy a preparar yo mi adrenalina? Se dice que la concentración de la adrenalina que vamos a usar en nuestros recién nacidos es 1 en 10.000, pero nos viene 1 en 1000. Entonces, yo voy a coger una décima de esta adrenalina de 1 en 1000, una décima, con 9 décimas, diremos, de agua destilada o solución salina, para convertir mi adrenalina en 1 en 10.000, ¿no? De esta concentración de adrenalina de 1 en 10.000, yo le voy a administrar a 0.1 miligramos por mililitro, por vía endovenosa, que es la preferida. Si no puedo canalizar yo mi vía endovenosa, usaré una intraósea. No que la academia sí la habla, pero los que más de repente lo recomiendan son los europeos también. Esta adrenalina también yo podría utilizar por vía endotraqueal, solo que si es que no tengo una vía endovenosa ni una intraósea, sí puedo utilizar por vía endotraqueal por mientras, pero a mayor dosis. La dosis en la nueva guía ha cambiado, ¿no? Ahora se da 0.2 mililitros por kilo por vía endovenosa y hasta 1 mililitro por kilo por vía endotraqueal. Ojo que cuando uno da por vía endotraqueal, necesariamente una vez que canalicé yo mi vía endovenosa, voy a volver a administrarle la adrenalina a la dosis indicada por esa vía. Se puede repetir cada 3 a 5 minutos si la frecuencia sigue siendo menor de 60.
Ojo, este es un continuo. Eso no quiere decir que si yo le administro adrenalina ya voy a dejar de hacer la ventilación a presión positiva y el masaje cardíaco. No, haré las tres cosas. Ventilación a presión positiva más masaje cardíaco más la administración de adrenalina. ¿Cuándo considerar un expansor de volumen? Si mi bebé no responde a los pasos de reanimación, ya le puse inclusive adrenalina, ya hay signos de shock o antecedentes de pérdida de sangre aguda, en esos casos administraré solución salina, el famoso cloruro de sodio al 0.9%. ¿A cuánto? Antes se hablaba de dar solamente a 10 ml por kilo. Ahora la nueva guía nos habla de que se puede dar hasta 20 ml por kilo. También puede ser no solamente la solución salina, sino glóbulos rojos O negativo, solo que es difícil conseguirlos. Así que mejor nos quedamos con lo que es más barato, la solución salina. Ojo, no se recomienda administrar transfusión de albúmina o expansores sintéticos de volumen. Esta es la misma. ¿Y qué hacemos con nuestros prematuritos? ¿No? Con nuestros prematuritos, lo que necesita nuestro prematuro primero es tener calor. Entonces aumentaremos la temperatura de la habitación donde el bebé va a recibir los cuidados necesarios. ¿No? La temperatura del ambiente va a estar entre 23 a 25 grados. Habrá que precalentar la cuna de calor radiante antes del momento del parto. Colocarle un gorrito en la cabeza a nuestros bebés para mantenerlo más calientito. Y dijimos que los bebés con menos de 32 semanas, colocarle su envoltura, su bolsita de polietileno para mantenerle para que regule adecuadamente su calor. Hay algunos bebés en los cuales yo no puedo dar ventilación a presión positiva con bolsa y máscara, que evidentemente y probablemente, en vez de dar de frente BPP con bolsa y máscara, tendré que intubar a mi bebé. Como es la hernia diafragmática congénita, ¿no? El Pierre-Robin a veces es difícil también intubar, colocaremos una máscara laringea de repente, ¿no? El síndrome de Down por la macroglosia no nos permite a veces intubar rápidamente, y algunos bebés en los cuales puede estar habiendo este neumotórax. Habrá que drenar, aparte de intubar al bebé, hacer toda la reanimación, drenar este aire para que mi bebé pueda ventilar adecuadamente. Con una aguja inclusive se puede punzar, ¿no? A 2 centímetros, dicen, de la axila, ¿no? Por donde podemos ir drenando ese aire que puede tener nuestro bebé. ¿No? Como les dije, por decir una hernia diafragmática congénita, si yo le doy ventilación con bolsa y máscara, ¿qué voy a hacer? Que este estómago se siga inflando más y los intestinos sigan pasando más y sigan comprimiendo más ese pulmón. Entonces, en ese caso, lo que yo tengo que hacer es intubar a mi bebé antes de administrar ventilación a presión positiva. En los casos de una atresia de Coanas, por decir, mi bebé no va a poder respirar adecuadamente, le puedo colocar un tubito de mayo a mi bebé para que respire por ahí tranquilamente, ¿no? Entonces, estas ya son casos especiales de lo que es la reanimación. Si hablamos de ética y cuidados al final de la vida, ¿no? Ha cambiado también un poco lo que es cuando no reanimar a nuestros bebés, ¿no? La Academia Americana habla de que yo no debo reanimar si mi bebé tiene una edad gestacional menor de 23 semanas, antes se hablaba de 24, o que pesen menos de 400 gramos. Antes se hablaba que pesen menos de 500 gramos. Entonces, no reanimar a todo aquel menor de 23 gramos, o queda a criterio de cada reanimador de repente, o que pese menos de 400 gramos. Si mi bebé tiene anencefalia, ¿para qué lo voy a reanimar? ¿No? Ese bebé va a fallecer, sea en unas horas, minutos, o de repente 1 o 2 días, ¿no? Porque no hay más que hacer. Y si mi bebé tiene trisomía 13 confirmada, tampoco debo reanimarlo, ¿no? Antes la academia hablaba también de la trisomía 18, ahora no, solo la trisomía 13 confirmada.
Eso era lo que les quería presentar, jóvenes. Si hay alguna pregunta, por favor. Por si acaso les comento, la reanimación neonatal se hace en talleres de 3 días. Hoy día he tratado de condensarles todo en 1 hora de explicación, no, pero lo ideal sería hacerlo en más tiempo. Evidentemente es con práctica y todo, pero ojalá haya sido para vuestro provecho. Preguntas, por favor. Creo que estoy sola en la sala. No, doctora, pero al parecer no tienen preguntas los chicos. No hay preguntas. Bueno, entonces estamos acabando ya la clase. Si no hay preguntas que hacer. Sí. Chicos, no se vayan que vamos a tomar resistencia. Así.